Sean muy bienvenidos nuevamente. Continuamos con la unidad 7, en esta oportunidad en la lección 1.2, en la cual vamos a estudiar la definición y medida de ángulos inscritos, correspondiente al 9º grado, por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. En el problema inicial se pide lo siguiente: realiza el dibujo en una hoja de papel bond y mide el ángulo BPA desplazando el punto P a diferentes lugares de la circunferencia. Compara la medida del ángulo BPA con la medida del ángulo BOA. El diagrama que vamos a hacer es como este: una circunferencia, luego a partir del centro trazamos un radio, que sería acá el punto A, y ahora con un transportador vamos a medir 80 grados. Ubicamos el transportador, medimos 80 grados y acá ubicamos el punto P. Este ángulo entonces mide 80 grados. Ahora dice que vamos a ubicar un punto P sobre la circunferencia. Bueno, en esta ocasión lo vamos a ubicar acá. Entonces tenemos acá el punto P y de este punto vamos a trazar un segmento que vaya a A y un segmento que vaya a B. Y acá pues se forma un ángulo. Ese ángulo, el ángulo que tenemos acá, que es el ángulo BPA, que sería ese de acá, vamos a tratar de medirlo y lo vamos a comparar, dice, con el ángulo BOA, que sería el ángulo de acá, BOA. Pero esos dos ángulos tienen algo que comparten, y es el arco. Como pueden observar, el ángulo BOA comparte el arco con este ángulo que es el BPA. Al ángulo BOA se le llama ángulo central, que sería este de acá. ¿Por qué? Porque su vértice es el centro de la circunferencia, tal y como se puede ver acá en la figura. Acá está. Luego tenemos que el ángulo BPA y el ángulo BOA, que son los dos ángulos que tenemos ahí, comparten el mismo arco, como ya decíamos, que es el arco AB, es decir, este arco de acá. Continuando entonces, en la solución vemos que se utiliza la regla y compás para hacer el dibujo y podemos desplazar el punto P en la circunferencia. Al hacerlo se van a tener tres casos diferentes. Veamos el primer caso: es que el punto P quede ubicado sobre la circunferencia de tal manera que cuando se trace el segmento que va de P a B, coincide o queda sobre el segmento que va de O a B. Entonces este es un caso. ¿Cuánto va a medir el ángulo? Este ángulo que es el BPA, cuando ocurre esa situación que queda alineado. El segundo caso es como el que ya construíamos en el problema inicial, que cuando P queda ubicado en una posición de esta manera, que el ángulo central queda como adentro del ángulo que estamos construyendo. El tercer caso es cuando el punto P queda de tal manera que se forma como un triángulo pero cruzado respecto al ángulo que ya se tenía. De esta manera se forma como que si este ángulo se doblara de alguna manera y entonces queda esta figura. Ahora vamos a proceder a medir cada ángulo. En cada diagrama vamos a medir el ángulo BPA a ver cuánto mide. Empezamos en el primer diagrama. Si ubicamos el transportador, tenemos acá que este ángulo mide 40 grados. Veamos ahora cuánto mide ese ángulo, pero en el segundo diagrama. Ubicamos el transportador y nuevamente observamos que mide 40 grados. Ubicamos el transportador nuevamente y podemos visualizar que también mide 40 grados. Es decir, que el ángulo mide 40 grados en
cada uno de los diagramas, sin importar la posición en la que P se haya ubicado. De acá podemos concluir también que el ángulo BOA es el doble del ángulo BPA, o bien el ángulo BPA es la mitad, o sea, un medio del ángulo BOA. Eso se puede visualizar en cualquiera de los tres diagramas. Tenemos acá 80 grados y el ángulo vale 40 grados. Tenemos 80 y 40, 80 y 40. En los tres casos, el ángulo que se ha formado en el punto P es la mitad del ángulo central. Conclusión. Los ángulos cuyo vértice está en la circunferencia se llama ángulo inscrito. O sea que los ángulos que hemos formado, donde el punto P se ha movido en diferentes posiciones de la circunferencia, esos ángulos se llaman ángulos inscritos. En una circunferencia se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco que cualquier ángulo inscrito es el doble de la medida de cualquier ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Tal y como lo veíamos en la imagen, los dos ángulos, el central y el que habíamos formado, subtienden el mismo arco. Entonces por eso se cumple esa relación. Llegamos así a la sección del lapicito, en donde se te invita a determinar la medida de un ángulo inscrito a una circunferencia cuyo ángulo central correspondiente al mismo arco mide 160 grados. Y se te da una recomendación que utilices un esquema como el del problema inicial. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.